es una locura. Muy bien, y hoy tenemos a una colega, la profesora doctora Gladys Abayay Meglioli. Ella es doctora en Filología Hispánica, profesora en Letras, experta universitaria en Documentación y tiene una maestría en Historia Latinoamericana. Para nosotros es un honor, nos honra mensualmente la visita de la profe con su amplia trayectoria, con su investigación, no solamente nacional, sino también internacional, y la formación internacional que ha tenido la profesora durante toda su trayectoria docente, y una vez más investigando, y siempre decimos, no nos guardemos lo que sabemos, profe, ¿no es cierto? ¿Cómo le va? Sí. Bienvenida. Bueno, muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe, ahí está. Siempre decimos, para seguimos todos. Estudiando, seguimos haciendo cosas, pero la clave es esto. No guardarlo en una biblioteca o guardar el certificado ya en casa, no. Mostremos y contemos lo que sabemos, como es su caso, profe. Sí, ¿no es cierto? Sí, aparte es tiempo ganado, gratifica el espíritu, el alma. Que alguien le escuche, porque muchos comentarios y muchas personas me han pedido, profe, lo digo al aire, bueno, que envíe en forma privada sus comentarios, su investigación, que mensualmente nos trae, y bueno, son muy escuchadas en el canal de YouTube sus reflexiones y sus investigaciones, así es que le agradecemos. Alegra mucho, sí, justamente la intención es esa, poder difundir, bueno, en este caso sobre todo lo que es la obra de Sarmiento. Bien. Conocemos y bueno, y siempre falta porque no se termina prácticamente, no se agota el conocimiento que nos brindó, las enseñanzas que nos dejó. Exactamente. Y pienso que hay que aprovecharlo. Que lo tenemos que saber. Sobre todo porque es totalmente vigente. Es vigente, parece que lo está diciendo en estos momentos Sarmiento, y nosotros como sanjuaninos lo debemos saber, contextualizarlo, escuchar, prestar atención, lo que él decía, lo que él observaba. Él viajaba y conocía el mundo y trataba de adaptarlo acá y a implementarlo acá. Sí, un progresista total en ese sentido. Y bueno, toda esa enseñanza, lo que él aprendió, también lo transmitió, sí, todo el tiempo, porque bueno, sabemos que es el gran educador, así que el docente justamente tiene esa función de preparar, de guiar al estudiante, al alumno. A los colegas, porque no en talleres, haciendo réplica, efecto cascada, dominó bueno, lo que sé, lo comparto. Sí, y a pesar de que tenemos un avance, digamos, constante y vertiginoso, sí, en muchas áreas, como la tecnología, la palabra de Sarmiento no pasa de moda. No, al contrario, la tenemos que tener muy presente. Es como si nos está avisando, nada es casual, siempre lo decimos, y por ahí trae una reflexión y la contextualizamos, o tal vez se acerca a lo que hemos vivido o lo que está sucediendo. Profe, la escuchamos porque vamos a hablar hoy de 180 años de la publicación del Facundo, en este mes. ¿Cuándo fue exactamente? El 2 de mayo del año 1845. Bien, el pasado viernes fue. Sí. 180 años. Sí, recordemos que fue publicado, se inició la publicación del Facundo como forma de folleto, ¿sí? De folletín, la sección de folletín del diario El Progreso de Santiago de Chile, ¿sí? Fueron un total de 9 capítulos, el último denominada Barrancayaco, con lo que alcanzó un total de 25 entregas, y donde en los mismos pudo Sarmiento hablar de la dicotomía civilización y barbarie. Fueron muy útiles para presentar su visión de cultura y de la política en nuestro país, en Argentina. Esta obra prácticamente cruzó la frontera, ¿sí? No de forma, digamos, legal, porque Sarmiento estaba exiliado en Chile, y entonces tuvo una repercusión tan grande y tan inmediata que entonces se decide publicarlo en formato de libro. Bien. ¿Sí? Si primero nace como un folletín a manera experimental, entregas, digamos, claro. Exacto. A ver qué repercusión que tenía. Claro, porque su formación en ese momento, su dedicación era como periodista en el diario El Progreso. Y bueno, entonces se aprovecha esa digamos, ese beneplácito que tuvo, esa buena recepción que tuvo en la gente, y ya se comienza a publicar como un libro. Bien, escuchamos, profesor. Bueno, en este mes de mayo
a 180 años de la publicación de una de las obras literarias de Sarmiento, que ha trascendido el tiempo y también las fronteras de nuestro país. Vamos a reflexionar sobre algunas notas de interés que se vivencian en su epistolario. Bien. De esta forma, por ejemplo, podemos mencionar a través de una carta del 24 de julio de 1845, sí, se dirige al señor Juan Gutiérrez desde Santiago de Chile. Remito a usted el primer ejemplar del Facundo que ve la luz pública. Ha salido como una cosa infamemente tratada, dice. Y le solicita, ¿quiere usted encargarse de analizarlo por el Mercurio, es decir, por el otro diario que hay en Santiago, que es importante, y decir que es un librote estupendo, magnífico, celebérrimo? Y con cierta ironía agrega, sin miedo de ofenderme, diga en este sentido lo que le dé la gana. Soy tolerantísimo. Cuando más le permito que, por no ofender mi modestia, añada que es una producción indigesta, incorrecta y nauseabunda, pero nada más. Es decir, juega con la ironía acá justamente para que él necesitaba de que algunos críticos, algunos estudiosos, hicieran un comentario justamente de su obra. Bien. A ver qué les parecía. Y le pide que le escriba pronto, ya que estoy a la mira de la salida del buque para Europa, para que indilguemos el Facundo por allá y para Montevideo también. ¿Sí? Quedo de usted, afectísimo amigo, Domingo Faustino Sarmiento. Pero el 22 de agosto de ese mismo año, 1845, también desde Santiago, se dirige por carta a Gutiérrez nuevamente y le pide concretamente que se encargue de enviar el ejemplar de Facundo a diferentes destinos y amigos. Es usted un taimadísimo amigo a quien es preciso importunar sin descanso para arrancarle una palabra. Y vamos, déjese querer. Ya en la carta anterior le reclamaba el hecho de que no le escribiera y le decía, ¿por qué se hace la niña bonita y no me escribe? No le respondía. Claro, evidentemente no tenía la verborragia y el ritmo que él tenía para escribir, y entonces le reclama eso, que le escriba con más, digamos, continuidad. Y le agrega, temo que el Facundo ande rezagado por todas partes y llega fiambre y un poco descolorido cuando las pasiones políticas resfriadas dejen verlo en toda su insignificancia. Disponga de los ejemplares a la rústica que hay en las librerías de Valparaíso para estos envíos. Bien. Porque usted estaba en Valparaíso. Sí. Y entonces le pide justamente que se encargue él de difundir la obra, con envío de libros a distintos lugares. Y en otra de sus cartas, ahora en esta ocasión desde Nueva York, el 1 de enero de 1867, se dirige a la señora Magdalena Brihuega de Aberastain, mi estimada amiga. Cuando yo era joven, mi pobre madre se lamentaba de los riesgos que yo corría por combatir la tiranía de Rosas. Yo le predicaba una filosofía que al fin, creo, la resignó. En esta referencia, justamente, el tema, digamos, del libro, el Facundo, esa oposición que tenía Sarmiento a Rosas, y entonces acá se evidencia que justamente su madre está involucrada en todos estos temas. Yo le decía, hay países en el mundo donde reina la fiebre amarilla, el vómito negro y otras enfermedades endémicas que endiezman las familias. En el nuestro es el degüello y es preciso resolverse o abandonar el país para siempre, o sea, o encuentro la muerte o me tengo que ir. Justamente sabemos que son dos oportunidades, corría peligro su vida y tuvo que exiliarse.
como tantos otros escritores de la época. Claro. Y en la despedida le expresa mil cariños a su familia y amigos de su afectísimo Domingo Faustino Sarmiento. También desde Nueva York, el 10 de septiembre de 1867, le escribe a la señora Faustina de Belín, su hija. Mi querida Faustina, he pasado por terribles pruebas como pocos hombres habrán experimentado, pues está haciendo referencia al fallecimiento de Soriano, la fiebre amarilla y la muerte de su amigo Grastain. Mi misión fue desde joven combatirla por los libros como Civilización y Barbarie. Le explica justamente de qué forma se enfrentaba un poco al poder. Entonces, no solamente las armas, sino que utilizó su idea, su ideología a través de la literatura. Por las espadas como en Caucete, por la educación como en las escuelas. En síntesis, su lucha constante la lleva a cabo por medio de los libros como Facundo, que le permitió difundir sus ideas para combatir la tiranía de Rosas. Otro registro lo encontramos en la carta emitida desde Buenos Aires el 26 de febrero de 1876 para dirigirse a la señora Horacio Mann, es decir, a Mary Mann. Mi estimada e inolvidable amiga. Estamos frente a un epistolario íntimo. Bien, ¿sí? Sí, recordemos Hace eso. pocos días llegó de París una última edición de Civilización y Barbarie. Y los editores han tenido la buena idea de hacerla preceder por el prólogo traducido La vida en la República Argentina, que traía la edición inglesa. Recordemos que Mary Mann tradujo al inglés el Facundo en el año 1868. Y agrega, le agradezco con efusión sus hermosos y cordiales conceptos de entonces, que estoy seguro perseveran en su ánimo, no tanto por ser exactos, sino por el afecto que tanto entra en nuestros juicios y predispone favorablemente el ánimo. Al despedirse de ella expresa, deseo tener la confirmación por una de sus buenas cartas que me muestre no haber disminuido su afecto, y su invariable amigo se despide Domingo Faustino Sarmiento. Y una última carta con fecha del 12 de agosto de 1881, carta que incluía en el inicio de la edición del libro que realizara Augusto Belín, desde Buenos Aires se dirige al señor Matías Calandrelli, autor del Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Mi estimado señor, tengo el gusto para satisfacer su pedido de enviarle un ejemplar de la vida de Facundo Quiroga, reputado, es decir, reconocido públicamente, generalmente como el escrito más peculiar mío. Ahora bien, si nos preguntamos quién fue el autor de Facundo, yo diría que fue ese niño que con 4 años ya sabía leer, el niño que no faltó a clases en la Escuela de la Patria, o el niño de 12 años que vio llorar a sus padres porque le negaron una beca para estudiar en Buenos Aires. Fue el adolescente de 15 años que fundó una escuelita en San Francisco del Monte de Oro en San Luis y se convirtió en maestro enseñando a estudiantes mayores que él. Fue el dependiente de un almacén, trabajó en una mina, formó parte del escuadrón y de coraceros, fue el exiliado que cruzó la cordillera hacia Chile, fue padre de Ana Faustina, era el hijo pródigo que volvió y creó el Colegio de Pensionistas para Niñas Santa Rosa de Lima, era quien trabajó en el diario El Progreso, donde aparecen en capítulos facundos. Fue todos y cada uno de ellos, desde ese niño que se sentaba a leer bajo la sombra de un árbol en la esquina de su casa, hasta que de grande se convirtió en escritor y publicó Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga. Bien, excelente la recopilación de la profesora. Recordemos que ella
hace foco en la parte epistolar, en las cartas que realiza Domingo Faustino Sarmiento, teniendo en cuenta en este caso cuando él editó primero en folleto la publicación del Facundo. Sí. Bueno, felicitaciones, profesora. Larga investigación. Esto que usted acaba de escuchar en 10 minutos implica varias horas. Sí. Varias horas sí, en la investigación. Tenemos que recopilar y seleccionar textos no de una sola carta, son de varias. Porque ha leído varias cartas en el día de hoy donde hacía alusión a su faceta de escritor. Claro, a la trastienda, digamos, de cómo se cocinaba el Facundo, claro. A otras tantas notas, su ideología, por ejemplo, esa, digamos, hacerla partícipe a su madre. Eso es muy importante, ¿no? Y que tal vez no se conoce y que no es muy usual, ¿no es cierto? Entre un hijo y una madre. Pero él la tiene presente toda su vida. Entonces la hace partícipe de eso y le comenta y le dice realmente lo que a él le pasa y lo que va a tener que hacer y lo que hizo en definitiva. Exactamente, y cómo se define ese niño de 4 años hasta llegar a ser presidente de la Nación. Exacto. Él que era como escritor en ese marco. Claro, hemos llegado hasta el 45. Exactamente, bárbaro. Bueno, profesora, nos ha tocado el timbre, terminó la clase, lamentable, por cierto, me quedaría más tiempo con usted. Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, a ir al recreo. Bueno, muchísimas gracias y la esperamos. Por favor, gracias Alejandra y gracias a la audiencia. Muy amables. Bueno, vamos al recreo.